Muchas gracias por conectarse. Om Gyanati Mirandasya Gyananjalam Shilakaya Chakshurmilitam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yana Bhutalisam Rupakatam Kandati Sapadantikam Bandham Shri Guru Shri Yuta Padakamaram Shri Guru Vaishnavasya Shri Rupam Sagra Jatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sivisakam Vitam Chahe Krishna Karuna Sindho Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kantarmasate Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sitadevi Pranamami Haripriye Bhaktya Vihina Paratalakshay Kshiptascha Kamadi Tarangamadi Kripamaitam Sharanam Prapana Vrinde Namaste Charanarvindam Vrinde Namaste Charanarvindam Vrinde Namaste Charanarvindam Panchakalpataruvescha Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavani Vyo Vaishnavyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Sadguru Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Rivol, Pranams, Madhu, Hernán, que bien que se han conectado. No sé si está Carlita también. Bien, entonces, estamos en una parte del Mahabharata donde Arjuna está conversando con este Gandharva y este Gandharva le está narrando algunas historias vinculadas a Vashista Muni. Y una de esas historias es la historia del rey Kalmasapada, que también se llama Saudasa. Y esta es una historia muy ilustrativa por lo terrible que es, porque también nos muestra cómo, si bien hay otros senderos para llegar a Krishna, como los otros senderos son mucho más arriesgados y difíciles. De hecho, en algunos casos, un pequeño error puede conducir a graves consecuencias, ¿no? Como es el caso de este rey, que ahora vamos a estudiar. Entonces, vamos a, además, darnos una idea de cómo varias de estas narraciones, por ser tan importantes, están en diferentes escrituras. Por ejemplo, la historia del rey Kalmasapada, por ser muy antigua, también se encuentra en el Ramayana, y el Srimad Bhagavatam recoge la parte más sustancial de la historia del rey Kalmasapada. Entonces, siempre que hay alguna narración, hay que saber que puede estar en diferentes fuentes, pero si uno quiere saber la parte más precisa, la parte filosófica, entonces el Bhagavatam es siempre el Purana Inmaculado, entonces es la fuente más perfecta. Así que bueno, vamos a acudir al Bhagavatam para esta historia en particular. Y se encuentra en el canto 9 del Srimad Bhagavatam, donde se describe la dinastía de Anshuman. Anshuman es famoso porque es el nieto de Bhagirat. Uno diría, bueno, ¿quién es Bhagirat? Bhagirat, a su vez, es nieto del rey Sagar. Y el rey Sagar.
Entonces ahí, si ustedes recuerdan, en el Ramayana se narra extensamente la historia del rey Sagar, que es un rey que tuvo 60,000 hijos. Y estos 60,000 hijos deambularon por todo el planeta en busca del caballo de sacrificio, porque su padre como emperador había hecho el Ashvamedha Yagya, que es liberar un caballo por toda la tierra, y este caballo tenía una inscripción, ¿no?, para anunciar que quien lo estaba liberando estaba asumiendo el control del planeta, y si había alguien que se oponía a esto, entonces detenía al caballo, ¿no? Y eso significaba una confrontación. Entonces, cuando no había resistencia a la familia imperial, entonces este caballo libremente circulaba por todos los territorios que el emperador tenía bajo su control, y después retornaba, incluso muchas veces con presentes. Entonces, a eso se llama el Ashvamedha Yagya. Y justamente si alguien se oponía, entonces retenía el caballo. Y lo que pasó con el rey Sagar, y esto a modo de recordatorio, es que el caballo no regresaba. Y entonces, este rey tenía 60,000 hijos, guerreros, y envió a estos 60,000, bueno, él tenía 2 esposas. Una de ellas recibió la bendición y les dieron a escoger entre ambas, a tener un hijo muy sabio o a tener a 60,000 guerreros. Entonces, una de las esposas tuvo un hijo muy sabio y la otra tuvo estos 60,000 guerreros. Y estos 60,000 guerreros recibieron la orden de su padre de ir a rescatar ese caballo donde esté y a enfrentar a quien lo haya retenido. Y ellos buscaron por todo el planeta y no encontraron. Y su padre se puso furioso y les dijo: escarben, vayan por todo lado, tienen que encontrar ese caballo. Si es necesario, caben dentro de la tierra. Y así pues estos tremendos empezaron y arrasaron el mundo prácticamente, y no encontraron nada y empezaron a entrar en regiones subterráneas. De ahí que se sabe que hay en el interior de la tierra hay otras regiones que son desconocidas para nosotros, y quiere decir que nosotros no tenemos acceso a todo lo que ocurre. De hecho, por ejemplo, algunas tribus de Norteamérica, ellos dicen que vienen del interior de la Tierra, ¿no? Y que salen a este planeta por un orificio que hay en el Polo Norte, de ahí que habitan estas regiones frías del planeta, ¿no? Como la parte norte de Estados Unidos o Canadá. Y así, de esa manera, ellos llegaron hasta las regiones subterráneas. Y resulta que este caballo había estado pastando en un sitio muy hermoso donde estaba meditando el señor Kapila-dev. Y entonces es ahí que cuando irrumpieron en este sitio, los hijos de Sagar pensaron que Kapila-dev se había robado el caballo, ¿no? Impetuosos como eran, apresuraron su conclusión y entonces empezaron a hablar ofensivamente a Kapila-dev como si fuera un vulgar ladrón, y lo despertaron o lo sacaron de su concentración. Él estaba meditando. Entonces es ahí que se enojó muchísimo Kapila-dev, y cuando abrió sus ojos redujo a cenizas a esos 60,000 hijos de Sagar. Y obviamente Sagar estaba muy apesadumbrado que sus hijos ahora no volvían,
y entonces mandó a su hijo sabio, que era el único hijo que le quedaba, a averiguar. Y su hijo sabio fue esta vez muy cuidadoso, y viendo todo el desastre que habían causado estos guerreros por todo lado, porque ellos realmente dejaron el planeta muy maltrecho, empezaron a ir a todos los lugares y después vio que excavaron, y al final se enteró de esta historia, ¿no? Se enteró y llegó a ver estas cenizas. Así que le contó a su padre Ansuman lo que había pasado, que habían sido reducidos a cenizas sus 60,000 hijos. Y de esa manera se supo que la única forma de liberar esas almas era traer el río Ganga a este planeta. Entonces, esa es la historia que hay detrás del descenso de Ganga, porque Ganga es una constelación, es la Vía Láctea, que tiene una unión entre el mundo espiritual y el mundo material. En realidad, esta Vía Láctea es una vía mística por la cual uno puede volver al mundo espiritual, ¿sí? Y esta Vía Láctea, aunque no está en este universo, puede ser vista, ¿no? Por ejemplo, en ciertas noches se ve esa Vía Láctea y es una cosa hermosa. Y bueno, en el Ramayana hemos contado la historia de la Vía Láctea. Pero de esta manera, entonces, es que empezó a hacer muchas austeridades este hijo del rey Sagar, pero no le alcanzó la vida para poder traer a Ganga, ¿no? Y después su hijo continuó y tampoco alcanzó hasta que su nieto Bhagirat es el que consiguió que Ganga venga hasta este planeta en la forma de un río. Entonces la Vía Láctea se transformó en un río, entrando en contacto con la corteza terrestre. Ahí esto se vincula con el pasatiempo de Bali Maharaj y Trivikram, que es la expansión de esta encarnación de Krishna que se llama Vamanadev, que parece como un brahmana enano. Entonces de ahí lo que hace Trivikram es quebrar la cubierta del universo para que por ahí pueda entrar esta Ganga Devi en la forma de un río y después cae sobre la cabeza del señor Shiva y empieza a impetuosamente llegar a la tierra. Entonces, toda esta historia es previa y de esa manera el nieto de Bhagirat es Ansuman. Y ahora estamos estudiando la dinastía de Ansuman y en esta dinastía aparece este famoso rey Saudasa, que también se llama Kalmashapada. Pero en este caso, lo que ocurrió es lo siguiente. Que entonces, descendiendo de Ansuman, se llega después de varias generaciones a Saudasa. Saudasa, que también se llamaba Kalmashapada o Mitrasaja. Vamos a ver por qué lo llamaron Kalmashapada. Pero Saudasa también se conoce como Mitrasaja y tenía una esposa que se llamaba Damayanti. Ahora, cuando se habla de Vashista Muni y se ha hablado de sus glorias, también se dice que él recibió una maldición de Vashista Muni. Y entonces la historia vinculada a él es por qué fue maldecido por Vashista Muni, este rey Saudasa.
Y lo que ocurre es lo siguiente, que una vez este rey Saudasa había matado a un Rakshasa, ¿no? Los Rakshasas son antropófagos, son caníbales. Y cuando fue muerto este Rakshasa, entonces el hermano de este Rakshasa decidió vengarse. ¿Y cómo fue su venganza? Fíjense qué complicado es aceptar servicio de alguien. Resulta que haciéndose al que este rey merecía todo su respeto y servicio, se ofreció a ser su sirviente. Pero lo que gradualmente fue haciendo es que se volvió el cocinero de Saudasa. Y todo iba yendo muy bien hasta que una vez llegó Vashista Muni y el tan Saudasa le invitó a tomar prashada. Pero este Rakshasa lo que hizo fue poner dentro de este prashada trozos de carne humana. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que resulta es que Saudasa, cuando le invita a prashada al rey, o perdón, a Vashista, Vashista se dio cuenta que ese prashada no era puro, ¿sí? Y con su poder místico se dio cuenta que tenía carne, y no solo carne, sino carne humana, que este Rakshasa había puesto ahí. Así que lo maldijo a Saudasa, ¿no? Le dijo, ¿cómo vas a dar esto? Y le dijo, por esta ofensa tú te vas a volver un Rakshasa, te vas a volver un caníbal, ¿no? Y la esposa Damayanti, esposa del rey Saudasa, le rogó a Vashista Muni que tenga piedad, ¿sí? Porque esto no había sido un acto voluntario, ¿sí? Él no sabía nada, sino que simplemente este cocinero, que era el hermano del Rakshasa muerto, había hecho esto a propósito para hacerlo caer en desgracia a Saudasa. Entonces Vashista Muni, claro, no pudo retirar esta su maldición porque de todas maneras iba a cumplir. Lo que hizo fue el propio Vashista Muni hizo una austeridad durante 12 años. Primero para librarse de haber cometido un acto injusto y por otro lado para librarlo a Saudasa de esta maldición. Así que, pero Saudasa también quedó en malos términos con Vashista Muni por haber recibido esta maldición. Imagínense, a pesar de que esto fue digamos, un accidente, por así decirlo, no fue dirigido de esa manera en un principio. Saudasa empezó a percibir en su cuerpo unas transformaciones. Y una de esas transformaciones es que le apareció una mancha negra en su pierna izquierda y de ahí le vino el nombre de Kalmashapada, ¿no? De alguien que tiene una mancha negra, quiere decir. Y Kalmashapada, entonces,
se volvió un caníbal, antropófago. Y además tuvo la maldición de que iba a deambular en los bosques para buscar sus víctimas. ¿Sí? Entonces él iba a buscar una víctima y se la iba a comer. Y cuando fue al bosque, lo que vio fue una pareja de brahmanes que estaba copulando para tener descendencia. Y llegó este Kalmasapada, y cuando los vio quería comerse al brahman. Y la esposa del brahman le rogó, le suplicó, le dijo, por favor no hagas esto. Si finalmente quieres hacerlo, hazlo después de que yo quede preñada, para que nosotros podamos tener descendencia. Pero estaba tan influido por esta tendencia que él no pudo tener paciencia. Entonces, desoyendo lo que decía esta brahmani, decidió nomás atacar y matar al brahman, ¿no? Y se lo empezó a comer delante de ella. Terrible. A pesar de que ella le habló de una forma muy, no solamente suplicando, pero citando las escrituras, y esto es lo que le dijo la mujer a él. Le dice, oh héroe, tú no eres un verdadero caníbal, eres descendiente del rey Ixbaku, eres un gran luchador, eres el esposo de la Damayanti, no debes cometer este acto. Yo deseo tener un hijo, por favor, devuélveme a mi esposa que todavía no me ha fecundado. Y le dice, oh rey, oh héroe, el cuerpo humano es para obtener beneficios universales. Si lo matas antes de tiempo, acabas también con todos los beneficios de la vida humana. Él es un erudito brahman muy calificado que se dedica a la práctica de austeridades con un deseo ardiente de adorar al Señor Supremo, que es la superalma que vive en lo más hondo del corazón de todas las entidades vivientes. Mi Señor, eres perfectamente consciente de los principios religiosos. Del mismo modo que no se espera que un padre mate a su hijo, este Brahman debía recibir tu protección y no morir en tus manos. ¿Por qué tendría que matarle un Rajarshi como tú? Eres bien conocido y adorado en círculos eruditos. ¿Cómo te atreves a matar a un Brahman? A una persona santa, libre de pecado y bien versada en el conocimiento védico. Matarle sería como destruir el embrión dentro de un vientre o matar una vaca. Sin mi esposo yo no puedo vivir ni un momento. En realidad, si quieres devorar a alguien, prefiero que me comas a mí, porque yo sin él sería como un cadáver. Pero así, y todo Saudaza lo devoró, igual que un tigre devora a su presa. Ni siquiera esas lastimeras palabras y los lamentos de la Brahmani lo conmovieron. Abrumada entonces de dolor y lamentación, ella vio cómo este caníbal devoraba a su esposo y llena de rabia le dio otra maldición. Y le dijo, necio, por haberte comido a mi esposo, cuando yo tenía la inclinación para procrear, yo te veré morir cuando trates de unirte a tu esposa. Y con estas palabras, la esposa del Brahman maldijo al rey Saudaza. Y después, deseosa de reunirse con su esposo, entró al fuego en que se pusieron a quemar sus huesos y partió rumbo al mismo destino. Y pasaron estos 12 años y se liberó Saudaza de la maldición de Vashista. Y entonces quiso tener descendencia. Pero su esposa le advirtió que él tenía una maldición y que él no podía tener relaciones.
Entonces, el propio Saudasa, consciente de todo lo que había ocurrido, y para no ser injusto con la reina, le pidió al propio Vashista que si bien ahora lo había liberado de la maldición de ser un Rakshasa, él ahora no podía tener descendencia con su esposa. Entonces le pidió al propio Vashista que impregne a su esposa para que ella pueda tener un hijo. Y es así que ocurrió. Entonces, de ahí que la descendencia del rey Ixbaku llega hasta Saudasa, que también se llama Kalmasapada, y después la descendencia sigue, pero ya no por el Gotra, por la vía sanguínea, digamos, sino a través de Vashista Muni, que Vashista Muni engendra en la esposa de Kalmashapada al famoso rey Ashmaka, que después empieza a ser el líder de la dinastía que viene después, ¿no? Así que bueno, entonces vamos a ver que de Ashmaka viene, después de algunas generaciones, el famoso rey Katwanga Maharaj. Pero entonces vamos a quedar ahí. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, hay algunos minutos todavía. Haribol Prabhuji. Adelante, Prabhuji. Escuchando estas historias del Mahabharata, de alguna forma se nota que varios escritores, especialmente los ingleses que tenían el dominio de la India, basan sus escritos o muchas cosas están extraídas de las historias de la India de los escritos védicos, Prabhu. Bueno, en realidad todas las principales historias, porque en el fondo son los escritos originales, ¿no? Igual que, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea son copias del Mahabharata y el Ramayana que las van adaptando a su historia, ¿no? Y así la misma Biblia y todos estos escritos que vienen después recogen ciertas historias, a veces las transforman y después se vuelven así como si fueran autoría de otros lugares y de otras personas, ¿no? Sí, Prabhu, gracias. Haribol, Adelante, Mayrati. ¿en qué era sucedió este pasatiempo, esta historia? Esto es hace muchísimo tiempo, como en Treta Yuga. Tetra Yuga. Sí. Pero ya en Tetra Yuga también ya comían humanos. Treta Yuga. Había rakshasas. Siempre hay rakshasas, ¿no? No siempre. No siempre. Bueno, la primera no, en Satya Yuga no. Sí. Bueno, A partir de la tercera. En Satya Yuga los rakshasas son muy piadosos. De hecho, Raksha quiere decir protector, entonces son los protectores de la tierra. Pero ellos se vuelven malvados a partir de que desarrollan poderes y empiezan a ofender a los brahmanes y a los devotos y se vuelven demonios, antropófagos. En Kali Yuga también se come, ¿no? A humanos, estos demonios. Sí, sí. Gracias. Perdón, Prabhu, Adelante. disculpe. Reverencia, ¿se vuelven malvados a partir de qué? Disculpe que no se escuchó bien eso. Lo que pasa es que los rakshasas eran muy austeros, son protectores de la tierra. Raksha quiere decir protección. Yakshas y rakshasas, yakshas son los que protegen las aguas y rakshasas los que protegen la tierra, sí, la Pachamama. Pero ellos
se vuelven tan poderosos que empiezan a ofender a los brahmanes y a los Vaishnavas. Y por eso ya inicialmente se vuelven, por maldiciones, se vuelven demonios y se vuelven antropófagos. Muchísimas gracias, Prabhu. A ti, Prabhuji. Así que bueno, en este tema de la Pachamama en Bolivia se ve mucho eso porque en el antiguo territorio de Bolivia vivían rakshasas. Pero después vamos a ver esto porque es una larga historia y podríamos, justamente ya que ha surgido el tema, en la siguiente clase podemos ver qué pasó con los rakshasas que vivían por aquí. Y los yakshas también, ¿no? Y también es interesante porque ellos adquieren tanto poder, pero sin embargo lo pierden a través de la ofensa. Claro, canalizan estos sus poderes, pero ya para hacer maldades, ¿no? Antes de recibir la maldición, ellos, o sea que no comen carnes, digamos. No, ¿Eran vegetarianos o qué? claro, eran además muy queridos por todos los rakshasas. Y que entonces, ¿cómo sería? ¿Cuál sería su papel entonces ante estos rakshasas? La personalidad de Bhumi. La próxima clase. Gracias. Mañana vamos a estudiar. Muchas gracias. Ya. Jai Shri Guru Garanga Gandharvika Giridhara Jyoti Jai. Jai Nityalila Prabhupada Shri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ki Jai. Nityalila Prabhupada Shri Bhakti Rakshak Shri Dharma Goswami Maharaj Ki Jai. Nityalila Prabhupada Shri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Nityalila Prabhupada Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai. Om Vishnu Pasha Bhakti Kavatulanda Chari Maharaj Ki Jai. Om Vishnu Bhakti Tila Jai Pataka Swami Maharaj Ki Jai. Jagat Guru Shri Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada Ki Jai. Nityalila Prabhupada Gauri Kishore Swaji Maharaj Ki Jai. Nityalila Prabhupada Sachinandan Bhakti Thakur Ki Jai. Vaishnava Sarvama Jagannath Swaji Maharaj Ki Jai. Ananta Kota Vaishnava Ki Jai. Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. Prem Sarasa Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shri Gaura Bhakti Ki Jai. Shri Radha Krishna Gokunath Shyama Kundara Kunda Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mathura Dham Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. Navati Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Om Namah Ki Jai. Tulsi Maharani Ki Jai. Bhakti Dev Ki Jai. Harinama Sankirtan Ki Jai. Nitai Gaur Nandi Hari Hari Gaur. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los Vaishnavas reunidos. Todas las glorias a Shri Shri Guru y Varanga. Jai Shri Shri Guru y Varanga. Jai, muchas gracias por conectarse, devotos del Señor. Gaura Premanandi Hari Gaur. Ya que estén bien, saludos por ahí, Prabhu Advaita, Maharati, Madhu, Hernán, Jai, Dandavas Pranams, Haribol. Haribolo, Haribol, muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna para todos.